Hey, damas y caballeros, artistas constructores, bienvenidos una vez más a esta introducción al Teatro Cristóbal Colón de Bogotá. Es el Teatro Nacional de Colombia. Su estilo es neoclásico y su fachada es de origen dórico toscano. Teatro Colón. Fachada dórico toscana. Imagínense la fachada dórico toscana. El Teatro Colón de Bogotá. Inaugurado desde cuándo? Desde el 1892. Antes de 1900 ya teníamos Teatro Colón. Es una joya neoclásica diseñada por Pietro Cantini con una fachada característica del orden dórico toscano, es decir, en piedra tallada. Ubicado en la Candelaria. Presenta tres cuerpos divididos. Están siendo divididos por cornisas, con un diseño sobrio, monumental, que evoca la arquitectura italiana. Gracias, Pietro Cantini. Te toca hablar de Pietro Cantini, qué mamera. Mentira. Adelante, Pietro. ¿Qué habrá hecho Pietro Cantini tan importante como para que lo tengamos en cuenta? Pues que Pietro Cantini fue un arquitecto italiano que vivió 49 años en Colombia, en donde realizó buena parte de su obra. Algunas de sus obras más reconocidas y declaradas, además Monumento Nacional de Colombia, le dio por nacer en Florencia, Italia, en el 1847 y muere en el año 29. Obras notables: Capitolio, nadie más ni nadie menos que su obra notable, el Capitolio Nacional, el Teatro Colón, Hospital San José de Bavaria. Como no lo tienen por joya. Pietro Cantini. Quería llamarse Pedro. Pietro Cantini. Algunas de sus obras, sí, ya sabemos, monumentos nacionales en Colombia. Por recomendación suya, viajaron otros artistas y arquitectos europeos a dicho país, como gracias por traernos a Antonio Facchini, a Luigi Ramelli, a Cesari Siginolfi, y fue profesor de otros grandes arquitectos colombianos en la Escuela de Arquitectura. Además fundó Escuela de Arquitectura, maestro Pietro Cantini, que nació en Florencia, hijo de Michel Cantini y Elisabetta Loi. Fue bautizado con el nombre de Pietro Domenico Antonio Francesco Cantini. A los 20 años realizó sus estudios de ingeniería en el Colegio Militar. Posteriormente se especializó en arquitectura en las Escuelas de Bellas Artes en Florencia. En el 1879 su compañero Cesare Fortini le informa que en Colombia, entonces se llamaba Estados Unidos de Colombia, que en Colombia se está requiriendo un arquitecto para la construcción del Palacio del Gobierno. Entonces, este viaja a París, en donde firma el contrato con el vicecónsul colombiano Rafael García por 5 años. Se trasladó entonces al puerto de Saint-Nazaire, en donde tomó el vapor El Labrador, llegando al puerto de Sabanilla, Puerto Colombia. A su llegada a Bogotá, el presidente Rafael Núñez ratificó su contrato. Desde entonces en Estados Unidos de Colombia fueron su país de residencia, conservando su nacionalidad de origen, y solo se ausentó brevemente en el año de 88. En ese país conoció a la italiana Pia Siginolfi, hija de un escultor, César Siginolfi, con quien contrajo matrimonio en el 1883 en la iglesia de las Nieves de Bogotá. Se casó en Bogotá. Pietro Cantini se casó en Bogotá con la chica Pia Siginolfi. También fue profesor de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Fundó una escuela de arquitectos en octubre del 1886, la cual se integró años más tarde a la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué vamos a hablar del Capitolio? Bueno, el Capitolio se comenzó a construir el 20 de julio
El 20 de julio comenzaron a construir el Capitolio. ¿Qué os parece? 20 de julio, sí. Del año 1848, bajo el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. El diseño inicial fue el arquitecto danés Thomas Reed. Gracias Thomas Reed le ayudaste un poquito a Pietro, solamente un poquito. Las continuas guerras civiles obligaron a suspender la obra durante mucho tiempo y a su llegada a Colombia Cantini retoma su construcción después de varios años de estar suspendida, pero en el análisis Ahí está en el cementerio. de la primera etapa decide reformar el frontis del edificio. Ante este cambio en el proyecto, el escritor Rafael Pombo publicó unas críticas en los diarios y a su vez presentó dos contraproyectos, los cuales son consultados en la Academia de Bellas Artes de San Lucas en Roma, inclinándose por la propuesta de Cantini. Gracias, Pietro Cantini. La obra se desarrolla normalmente, entonces vamos a hablar de Capitolio Nacional. Gracias al Pietro Cantini hablamos nosotros, los bogotanos, del Capitolio Nacional, que está en la Plaza Bolívar, también del Teatro Colón, en la Candelaria. La obra se desarrolla en el año 1885, cuando se tiene lugar una guerra civil que limitó el presupuesto, el punto de la suspensión de todos los trabajos de la construcción. Que si es buena idea construir y al mismo tiempo hacer guerra civil, pues que no conviene construir y hacer guerra civil. Espero que entiendan el simbolismo. Que limitó el presupuesto, porque se limita el presupuesto hasta el punto de suspender trabajos de construcción. Posterior a esto, Pietro Cantini se dedica a la construcción de teatros nacionales, que les enseña a hacer teatros. Y cuando se reanudan los trabajos del Capitolio, en el 1891, se designó Antonio Klopatowski. Antonio, quien se basó en los planos de Pietro Cantini para continuar su obra, seguidos años después por el francés Gaston Lelarche. Entonces, que primero estaba el italiano, después Antonio Klopatowski, después el francés Gaston Lelarche. No obstante, más adelante sería nuevamente interrumpido el trabajo y solo hasta el 7 de agosto. Entonces que las fechas importantes, 20 de julio del 1848. Empieza la construcción gracias a Tomás Cipriano de Mosquera, quien pone la cara. Luego, otra vez se retoma la construcción, un 7 de agosto del año 1926. En el año 26 se inaugura el Capitolio. Entonces, a lo que voy, desde el 1848, casi 100 años, no, pues 80 años, hasta el 1926 se inaugura el Capitolio, 78 años después. Haciendo Capitolio 78 años, ¿qué os parece la proeza de Capitolio? ¿Que por qué se llama Capitolio? Punto. Quedan todos silencio. ¿Cómo así que no sabemos por qué se llama Capitolio? Pues que el Capitolio Nacional es la sede del Congreso de la República, ente el cual es el órgano legislativo de la República de Colombia. Está ubicado en donde, en el costado sur de la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Gracias al señor Tomás Cipriano de Mosquera, que fue un militar diplomático y estadístico colombiano, presidente en los años 1845, 1849, 1861, también 1861-63, también finalmente 1866. Es que triplicó sus fuerzas y entonces fue 3 veces presidente. Tomás Cipriano Ignacio María de Mosquera Figueroa y Arboleda y Salazar. Y bueno, entonces ¿qué? Que en el año 1848 empieza el Capitolio Nacional. Sí, me parece interesante que justo el Capitolio fue diseñado por un danés, Thomas Reed, a solicitud del presidente Tomás Cipriano de Mosquera,
Se construyó entonces entre el año 1848 y hasta el 1926, y diversos arquitectos estuvieron a su cargo. Es una de las construcciones más representativas de la arquitectura republicana y neoclásica. Republicana. Me va a tocar explicar todo. El Capitolio Nacional de Colombia fue declarado monumento nacional. ¿Cuándo? Gracias al decreto en el año 75. El decreto 1584. ¿Cuál decreto ha declarado monumento nacional el Capitolio? El decreto 1584 del año 75. ¿Cómo va a ser eso? Hay una historia que os quiero contar. El costado sur de la Plaza Mayor de Bogotá albergó diversas construcciones destinadas a la administración pública del virreinato de la Nueva Granada. Que sí, que la historia se construye solo también gracias a que viene la casa de la Real Audiencia. No es lo mismo decir un virreinato si no hay Real Audiencia. El Tribunal de Cuentas, la cárcel grande, el Palacio Virreinal. Este último fue destruido por un incendio ocurrido el año 1786. Antes de una construcción del Capitolio, el Congreso no contó con una sede permanente. Antes del Capitolio, el Congreso no tenía ¿qué? Sede permanente. ¿Me entiendes la importancia? La sede permanente del Congreso. Y sesionó en diversos recintos de la ciudad como colegios. Antes estaban de aquí para allá los del Congreso. Estaban en colegios, en cárceles, en templos, en conventos. Imagínate esa vaina. Por encargo del presidente Tomás Cipriano Mosquera, el ministro plenipotenciario de Colombia en Venezuela, Manuel Ancízar, contrató el año 1846 el arquitecto danés Thomas Reed. Tráeme al danés, quien por entonces se encontraba en Caracas. El propósito de su contrato: hágame el favor, me construye ahora mismo un edificio público destinado a Palacio de Gobierno, en el cual se deseaba albergar las dos cámaras del Congreso, la Corte Suprema. 1. El Tribunal del Distrito de Cundinamarca, la Registraduría y la Presidencia de la República. Pocas semanas más tarde, Thomas Reed se instaló en Bogotá y inició el diseño de la construcción. ¡Vamos, muchachos! En sus planos le otorgó a la edificación el nombre de Capitolio Nacional, y su proyecto fue aprobado por el Congreso. Tan chistoso. Haciendo el diseño del Capitolio, el mismo Congreso se lo iba a aprobar. Para la ejecución de la obra se publicó la convocatoria de una licitación. ¿En qué año? En el 1847. La cual se le adjudicó al empresario Juan Manuel Arrubla. Los Arrubla, entonces, que eran grandes empresarios en el año 1847. Sí, te doy permiso de construir el Capitolio. La licitación, gracias al señor Juan Manuel Arrubla Martínez, fue un emprendedor antioqueño que a mediados del siglo XIX realizó las primeras obras de urbanismo, entre ellas la Galería Rubla, la primera plaza y el mercado, los cimientos del Capitolio. O sea, no solamente hicieron un centro comercial y ya, el primer centro comercial, no, sino además el tipo hacía cimientos del Capitolio, ayudó a los cimientos del Capitolio y la remodelación del Palacio de San Carlos. Entonces, que la Rubla. La obra del Capitolio comenzó el 20 de julio del 1848 por ley. Hágamelo saber que es por ley, no que se me antojó. Es que es por ley que comienza la obra expedida por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera. En aquella fecha se puso la primera piedra. Déjanos ver dónde está la primera piedra. La piedra con la bendición del arzobispo. Tráiganme al señor Manuel José Mosquera. Oiga, ¿y por qué el mismo apellido? Hermano del presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces el hermano era el arzobispo, el hermano era el presidente. Y en presencia de todas las autoridades competentes,
La obra de construcción duraría 78 años y diversos arquitectos estuvieron a su cargo. Su autor, Thomas Reed, dirigió la construcción hasta el año 1851, cuando se suspendió por la guerra civil. Tenían que meterle guerra civil cuando estaban haciendo construcción. En febrero del 1870 se inició la segunda fase. Del 1851 hasta el 1870, 20 años después, se inicia la segunda fase de trabajos. ¿A cargo de quién? A cargo del señor Francisco Olaya, que si era importante Francisco Olaya, pues siguió la construcción que había iniciado Tomás Cipriano de Mosquera. Francisco Olaya. ¿No es Enrique Olaya? No, Francisco Olaya, antiguo maestro de obra de Thomas Reed y director de obras públicas. En el año 1874, los salones de las cámaras del Congreso se habilitaron y comenzaron a utilizar a pesar de que aún estaban en proceso las construcciones. Justamente en esa fecha, el presidente Juan Manuel Murillo Toro dio investidura en el Salón Elíptico a su sucesor Santiago Pérez, quien fue el primer mandatario que se posesionó en dicho recinto. En el 1881 continuó la labor el italiano Pietro Cantini. Mira todo lo que pasó para que entrara en acción el italiano, quien incluyó algunas reformas en el frontis. Acá lo llaman frontis, pues frontal. Diseñado originalmente, es que ya había sido diseñado por el danés Thomas Reed. El poeta Rafael Pombo publicó una serie de críticas. Tenía que criticar, era poeta, dichas reformas en el diario El Conservador en el año 1881. Cantini continuó en la dirección de la obra hasta el año 1885, cuando la guerra civil las dejó sin presupuesto. Los trabajos se reanudaron en el 1891. Me están diciendo que entonces pasó del 85 al 91. Tuvo que aguantarse 6 años más para seguir los trabajos del Capitolio de Bogotá. Mirá que no querían que tuviéramos Capitolio. Que tenían que pasar entonces 6 años para que otra vez reanudara. Primero teníamos a nuestro Mosquera, luego teníamos al Herrera, Olaya, y luego el 1891 bajo la dirección de Antonio Kropotowski, bajo la dirección, quien estuvo al frente durante un año basado en los planos del italiano Cantini. En el año comenzando siglo, en el año 1904, Pietro Cantini presentó unos nuevos planos y evaluaciones para la obra del Capitolio. En el año 1904 y en el año 1905 se realizó un contrato para la instalación de la energía eléctrica. ¿Qué iban a hacer ustedes con la energía eléctrica en el año 1905, en el 1905? Cantini retomó la dirección de las obras en el año 1908, y periodo en el que se apuntalaron los techos en el 1908. Se mejoró la entrada al costado sur, se revisó el drenaje de la edificación, se retiró el arquitrabe construido entre las pilastras del frontal. El arquitrabe, deje de estar trabando. El arquitrabe construido entre las pilastras del frontal y se cambió el techo antiguo. ¿Qué es el arquitrabe? Te puede preguntar algún. Si sabes tanto, cuéntanos qué es el arquitrabe. El arquitrabe o alquitrabe es la parte inferior del entablamiento. En la arquitectura clásica, por supuesto, arquitectura clásica. La parte inferior se descansa directamente sobre los capiteles. ¿Dónde van a descansar los capiteles de las columnas? Bueno, en el arquitrabe. Actúa como un dintel principal para transmitir el peso de la cubierta.
superior a las columnas. Es fundamental en las órdenes clásicas dórico. ¿Que por qué dijeron que era dórico? Pues porque estaba el arquitrabe, que actuaba como un dintel principal. ¿Qué función tendría el arquitrabe? Estructural, sirve como viga maestra. Viga maestra que salva el espacio entre columnas. En el orden dórico suele ser liso, mientras que en el orden jónico o corintio generalmente se divide en 3 franjas paralelas, a las cuales vamos a llamar esas 3 franjas paralelas platabandas. El origen proviene del italiano architrave, derivado de la palabra griega archi, la viga principal. Architrave, viga principal. ¿Qué es el architrave? Viga principal. Fue predominante en la arquitectura griega y romana, caracterizando así los estilos de las líneas rectas. Se recoge la información architrave como viga principal. Dígalo, viga principal. ¿Quiénes quieren ser como la viga principal, el arquitrabe? Entonces, con ustedes, estábamos en el año 1908, periodo en el que se estaba apuntalando. ¿Por qué dicen apuntalando? Apuntalaron los techos. Se mejora la entrada al costado sur, se revisó el drenaje de la edificación, se retira el arquitrabe construido entre las pilastras, porque iban a quitar el arquitrabe que hablaba de la arquitectura clásica jónica. Se cambió el techo antiguo. Me le quitaron el arquitrabe en el año 1908 para que no pareciera jónico. En el 11 de febrero del 1908 renunció Cantini a la obra por su delicado estado de salud. Quedó a cargo el arquitecto Mariano Santamaría, por solicitud del presidente Rafael Reyes. Pónganme a Mariano Santamaría a trabajar, pues. En su labor, Santamaría rediseñó el costado sur, levantó las columnas del patio interior, el frontón y el pórtico. Vamos a ir a ver el pórtico. Sí, vamos a ir al frontón. Sí, entonces lo hizo Mariano Santamaría. ¿Qué estamos viendo? ¿El frontón? Sí, vamos a ver el frontón. Vamos a ver el pórtico. Sí, eso lo hizo el tal Mariano. Frontón. Que uno se la pasa mirándose el frontón. Y por supuesto, el frontón se refiere comúnmente al emblemático edificio. No. Bueno, no. ¿Qué más podemos decir? Gracias, Mariano Santamaría, dueño y señor del frontón y el pórtico del Capitolio. Un arquitecto más. No. Es rector de la Escuela de las Bellas Artes y autor de importantes proyectos en la Estación de la Sabana. No me olvides a Mariano Sanz de Santa María de Herrera. El Teatro Municipal, una nueva etapa, el Capitolio Nacional. Que quieran amar al italiano está bien, pero aquí me están diciendo que fue el arquitecto bogotano que tenía que meter la mano con el frontón y el pórtico, como si fuera poco, y levantó las columnas del patio interior. Bueno, entonces luego vino el francesito Gaston Lelarge, que en el 11 y en el 19 asume la dirección. Entonces que ya estaba todo hecho por Mariano Santamaría. Llega el francés Gaston Lelarge, quien demolió el pórtico. Oiga, esto lo hizo un bogotano, quiten esa vaina. ¿Qué tal el francés le quitó el pórtico a Santamaría? Demolió el pórtico construido por Santamaría y lo reemplazó por el actual. Antes sí tenemos pórtico francés. Lo reemplaza por el actual pórtico. Diseñó los salones. Bueno, pero el frontón sí es del bogotano, pero el pórtico ahora era del francés, por el cual diseñó los salones legislativos y la dependencia interior, construyó las escalinatas exteriores,
Queremos caminar por las escalinatas exteriores, esto lo dice el francés. En su intervención el francés, Gaston Lelarge, propuso agregar una gran cúpula central. No íbamos a tener cúpula. Gracias, francesito, por la cúpula que nos quisiste dar, cúpula central. Idea que no tuvo acogida. Pues desde el comienzo predominó la tendencia hacia la horizontalidad de la construcción, entre otras cosas, para no competir con la altura de la catedral. No le iban a meter cúpula para que la catedral tuviera solamente la cúpula de catedral. La ornamentación de la construcción. La ornamentación, llamen a algún suizo. Vino entonces Luigi Ramelli, incluyendo los mascarones, las cornisas, que decoran el edificio. Luigi, decóranos las cornisas. Métele ornamentación. Las cornisas, las coronas. Es una moldura que recorre horizontalmente la parte superior del paramento, tanto en la cara externa como en el interior. Llámeme también al italiano César Siginolfi, para que nos decore el edificio. Hey, escultor Siginolfi, artista italiano que trabajó en Europa, también llegó a Colombia para realizar obras de arte en monumentos públicos y enseñar escultura. En el año 1920, el gobierno convocó una comisión para decir el remate adecuado para el Capitolio, la cual no dio una solución adecuada 3 años después. La Sociedad Industrial de Ingenieros abrió un concurso del cual se presentaron 2 alternativas. Una opción era la cúpula presentada por Alberto. ¿Alguien conoce a algún Alberto Martínez y Sadi González? Y otra que sugirió colocar 4 grifos en el ático, en el salón elíptico. Pero ¿qué pasó en el año 25, muchachos? Llegó la obra del arquitecto Alberto Manrique Martín, quien terminó la construcción del salón elíptico. Gracias, Albertín, por el salón elíptico y la cubierta. Llamen a Pedronel Ospina. Es que necesitamos la cubierta, Pedronel. ¿Crees que puedes hacer algo, Pedronelcito? Sí, gracias, Pedro. El palacio se inaugura oficialmente. ¿Qué día? 7 de agosto. Un 7 de agosto del 1926 inauguran el palacio para la posesión del presidente Miguel Abadía. E inició el periodo legislativo de Miguel Abadía Méndez en el año 26. Bueno, entonces en el año 26 ya estaba empotrado ahí Miguel Abadía, abogado, escritor, catedrático político, fue presidente de Colombia del 1926 al 30. Miembro, un conservador, entraría ahí con mucha Abadía. Mentiras. Entraría del 26 al 30. Ocupó varios cargos públicos, sí. Corte Suprema de Justicia, sí. Ministro de Gobierno, sí. Constitución, representó al país en Chile. Fue presidente de Colombia en el año 26 y 30, siendo el último del periodo de hegemonía conservadora. El último de los conservadores. Ese Abadía entró entonces con el palacio ya terminado, el palacio, el Capitolio terminado. Durante el gobierno se creó la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Durante qué gobierno se crea la Federación Nacional de Cafeteros? Gracias a este Abadía, que en el año 27 comenzó la Federación Nacional de Cafeteros. En el año 27. Una Federación Nacional en el año 1927. Y se inaugura la radio con la primera emisión en el año 1929. En el 29 empieza la radio, pero en el 27 ya había Federación Nacional de Cafeteros. Además se ratificaron tratados con Brasil, Perú, Nicaragua. Pese a ser un poeta, humanista, ser considerado como un ilustrado y buen orador, su imagen se vio ensombrecida por el gobierno.
que estuvo marcado por episodios de violencia, como la masacre de las bananeras en el 28. También enfrentó graves problemas económicos que llevaron al endeudamiento de la Gran Depresión. ¿Qué hizo que nos llevó a la Gran Depresión, a pesar de que el país había gozado de una bonanza cafetera? Estábamos bien con la Federación Nacional de Cafeteros en el año 27. ¿Qué pasó en el 28 con la masacre de las bananeras? ¿Qué pasó en el 29 con la depresión económica? Bueno, entonces este era el Miguel Abadía que estuvo a cargo de esa época. Bueno, muy bien muchachos, un poco de historia. La comida. Listo. La fachada del Capitolio. Por este estilo clásico caracterizado por la robustez. Vas a ver la fachada robusta. Vas a ver la fachada con simplicidad. Vas a ver la fachada con cornisas, con coronas de piedra tallada. El diseño fue obra del arquitecto italiano Pietro, quien también trabajó en el Capitolio Nacional. No le quieren dar nada a ese Santa María. Siento que entonces, después el francés le quitó el frontón. ¿Patrimonio? Sí. Declarado Monumento Nacional en el año 1975. Monumento Nacional, tenemos Capitolio con Monumento Nacional en el año 1975. Es uno de los espacios artísticos más importantes de Colombia. Este es un monumento nacional, uno de los espacios artísticos más importantes de Colombia. Entonces traigan a los italianos y a los franceses para que se sientan orgullosos de Pietro Cantini y Gastón Lelarche. ¿Qué pensás tú? La estructura está dividida en tres partes con una clara influencia de diseño italiano. La piedra tallada, es el material predominante de la fachada. Para más detalles, ofrece información detallada sobre la construcción arquitectónica.